Ethan había estado llevando la caja por 2 meses antes de que pudiera pagar lo que había dentro. Cartón blanco, logo de Apple, el contorno del Vision Pro impreso en el frente. Lo tenía en su escritorio junto a su lámpara de estudio y sus libros de la biblioteca, y lo miraba todas las noches antes de acostarse, como algunos niños miran pósters de atletas o músicos. Tenía 14 años. Había cortado el césped durante 2 veranos, repuesto estantes en la ferretería los sábados y ahorrado cada $1 de 3 cumpleaños. El total ascendía a $3,499. Lo contó 2 veces en la mesa de la cocina, organizado por denominación, y luego me pidió que lo llevara a la tienda Apple. Lo compró en efectivo. El asociado detrás del mostrador me miró, y yo negué con la cabeza y señalé a Ethan, su dinero. Ethan entregó un sobre bancario con los billetes dentro, y el asociado los contó y le entregó el dispositivo, y Ethan lo sostuvo como la gente sostiene las cosas que se ha ganado. Con cuidado, con ambas manos, como si el peso significara algo más allá del objeto. Pegó el recibo dentro de la tapa. Me dijo que era para poder recordar siempre lo que se sentía el dinero antes de que se convirtiera en una cosa. 3 días antes de la barbacoa, Ethan se sentó en su cama con el Vision Pro y un cuaderno. Estaba anotando qué aplicaciones mostrarle a Frank, la experiencia de los dinosaurios, las imágenes submarinas, el recorrido por el sistema solar. Me preguntó si al abuelo le gustaría la que te paras en la superficie de Marte y miras el horizonte. Le dije que a Frank le encantaría. Ethan la añadió a la lista y la subrayó 2 veces. El sábado siguiente, mis padres organizaron una barbacoa familiar en su casa. El patio trasero de Frank y Susan, mesa plegable, hamburguesas, lo de siempre. Mi hermana Ashley estaba allí con su esposo David y su hija Chloe, quien tenía 12 años y la confianza social de alguien a quien nunca le habían dicho que no nadie de su familia. Ethan trajo el Vision Pro porque Frank le había pedido verlo por teléfono. Trae ese auricular. Quiero probar la aplicación de dinosaurios. Ethan sonrió al escuchar eso. No sonríe en la escuela. No sonríe en la mayoría de las reuniones familiares. Sonrió porque su abuelo quería ver algo que él poseía. Ethan le estaba mostrando el auricular a Frank en la sala de estar cuando Chloe se acercó. Había estado en el sofá desplazándose por su teléfono durante 20 minutos, aburrida y buscando un objetivo, como los niños aburridos sin límites buscan objetivos. Observó a Ethan ajustar el auricular en la cara de Frank. Observó a Frank reírse de lo que estuviera en la pantalla. Luego caminó hacia Ethan, tomó el Vision Pro de la mesa auxiliar donde lo había dejado, cruzó la habitación en 4 pasos y lo dejó caer en la pecera de 75 galones que estaba contra la pared del fondo. El dispositivo golpeó el agua y se hundió hasta la grava. Chloe miró a Ethan y dijo, ahora el perdedor puede ver peces en 3D. La habitación tenía 6 personas. Frank, Susan, Ashley, David en el sofá, yo en la entrada de la cocina, y Ethan, que permaneció perfectamente quieto con las manos a los lados y observó cómo todo lo que había ahorrado se asentaba en el fondo de un tanque junto a un castillo de cerámica y un buzo de plástico. Nadie se movió durante 4 segundos. Luego Susan dijo, fue un accidente, Laura. No lo fue. Chloe había caminado 8 pies a través de una habitación, recogido el dispositivo, lo había llevado al tanque, lo había sostenido sobre el agua y lo había soltado. Susan estaba sentada a 3 pies de distancia y vio cada paso. Ashley estaba apoyada en la encimera de la cocina con los brazos cruzados y una media sonrisa que intentaba aplanar en preocupación. No corrigió a Chloe. No se movió hacia el tanque. Descruzó un brazo y agitó la mano. Oh, relájate, Laura. Es un aparato. Tu hijo actúa como si le hubieras entregado un riñón. Tal vez si lo hubieras educado para que se endureciera en lugar de llorar por la electrónica, no sería el niño que se sienta solo en el almuerzo. Lo dijo frente a Frank, quien miró al suelo. Frente a Susan, quien apretó los labios, frente a David, quien se movió en el sofá y sacó su teléfono. Frente a Ethan, quien escuchó a su tía decir a una habitación de adultos que come solo en el almuerzo y que su madre lo hizo así. Caminé hacia el tanque, metí la mano y saqué el Vision Pro. Muerto. Pantalla negra, agua corriendo por cada puerto. Lo puse sobre la mesa, lo fotografié junto al tanque y me giré hacia Ethan. Ve por tu chaqueta. Nos vamos.
Ethan recogió su chaqueta de la silla. Pasó junto a Frank, quien abrió la boca y la cerró sin pronunciar palabra, y me siguió por la puerta principal. El viaje a casa fue silencioso. Ethan se sentó en el asiento del pasajero, sosteniendo los auriculares arruinados en su regazo. A mitad de camino a casa, dijo, ella estaba mirando. La tía Ashley la vio recogerlo. Lo sé. Ella no dijo nada. Lo sé. ¿Por qué vamos allí, mamá? No volveremos. Entramos en la entrada. Ethan fue a su habitación. Cerró la tapa del embalaje y se fue a la cama. Esa noche a las 11:14 de la noche, Ashley me envió un mensaje de texto. Un mensaje: tu hijo puede llorar en otro lugar. Aléjate de nosotros. Lo leí 2 veces. Casi escribí, ella lo hizo a propósito y tú lo sabes. Casi empecé la discusión que Ashley buscaba. Pero el embalaje estaba en el escritorio de Ethan con unos auriculares muertos dentro, y eso importaba más que cualquier hilo de texto a las 11 de la noche. Escribí 7 palabras. Genial. Mañana quitaré mi nombre del préstamo del auto. Presioné enviar, apagué la pantalla, me fui a la cama. A las 6 de la mañana siguiente, 36 llamadas perdidas iluminaron mi teléfono. 14 de Ashley, 11 de David, 6 de Susan, 5 de Frank. Escuché un mensaje de voz. El de Ashley dejado a las 2:47 de la madrugada. Laura, no puedes hacer esto. ¿Sabes lo que significa ese préstamo? ¿Conoces el crédito de David? Llámame. Esto no es una broma. Borré cada notificación y preparé café. Mi exmarido y yo nos separamos cuando Ethan tenía 10 años. Él se mudó a Denver. Ethan se quedó conmigo. Los primeros 6 meses fueron los más difíciles. Había estado trabajando a tiempo parcial en un lote de autos usados haciendo papeleo mientras el matrimonio se desmoronaba. Y cuando terminó, necesitaba ingresos a tiempo completo y beneficios en 30 días. Harwell Dealership Group tenía una vacante para un coordinador de financiación. La entrevista fue un martes. Llevaba el único blazer que tenía y respondía cada pregunta sobre estructuras de préstamos y requisitos de prestamistas de memoria porque había estado leyendo el papeleo en el lote de autos usados durante 2 años y entendía la arquitectura de la deuda como algunas personas entienden la gramática. Me contrataron la misma semana. 6 años después, todavía estoy allí. Todas las mañanas le hago el desayuno a Ethan, lo llevo a la escuela y conduzco hasta un escritorio donde paso 8 horas decidiendo si los extraños pueden pagar los autos que quieren. Soy buena con las matemáticas. Las matemáticas no mienten. Y en una familia donde todos mienten sobre el dinero, esa habilidad se convirtió en lo que me mantuvo en pie. Hace 2 años, Ashley y David querían una SUV nueva. Chevy Traverse $34,800. Después de la negociación, el crédito de David era de alrededor de 590. Ningún prestamista lo aprobaría como el principal en ese saldo. El crédito de Ashley era mejor, pero no lo suficiente como para llevarlo sola. Ashley me llamó un miércoles por la tarde llorando. Dijo que Chloe necesitaba un auto más seguro. Dijo que solo necesitaban a alguien con un perfil de crédito limpio en el préstamo y que ellos mismos harían cada pago. Temporal. Acepté. Me convertí en la principal obligada. El prestamista requería un prestatario principal con una puntuación superior a 720. Esa era yo. David figuraba como secundario. El préstamo, la obligación de pago, todo pasaba por mi nombre primero. Recuerdo el día que firmé. David estaba sentado frente al gerente de finanzas en un concesionario en Clearwater, golpeando su rodilla debajo de la mesa mientras el gerente explicaba los términos. Ashley estaba en el pasillo sosteniendo la mano de Chloe. Yo estaba en la tercera silla con un bolígrafo y una pila de divulgaciones. El gerente de finanzas me miró una vez y dijo, «Usted entiende que como principal, si el secundario incumple, toda la obligación recae en usted». Dije, «Sí». David dijo, «Eso nunca va a pasar». El gerente de finanzas no respondió a eso. Deslizó la siguiente página por el escritorio y señaló la línea de la firma. Firmé.
Todo el proceso tomó 40 minutos. David me estrechó la mano en el estacionamiento y dijo, te debo una. Nunca volvió a mencionarlo. Ashley y David depositarían $610 en una cuenta conjunta cada mes. El pago automático se retiraría de esa cuenta. 60 meses, su dinero, mi firma. Durante 20 meses, los depósitos fueron a tiempo. Luego, hace 4 meses, los depósitos comenzaron a llegar con un faltante de 150. Cada mes cubrí la brecha de mi propia cuenta corriente porque preguntar al respecto se sentía más difícil que pagar $600 de mi dinero durante 4 meses. Su auto. Mi vecino Gary tiene 52 años, bombero jubilado. Él cuida a Ethan cuando tengo turnos tarde. El domingo por la mañana después de las llamadas, estaba en su entrada. Me miró a la cara y dijo, mala noche. ¿36 llamadas entre medianoche y las 6 sobre qué? El préstamo del auto. Asintió. Finalmente dijiste algo. Una frase. Por mensaje de texto. Recogió su manguera de jardín y se volvió hacia su jardín. Por encima del hombro dijo, bien hecho. Abrí la cuenta conjunta en mi computadora portátil. Los registros de depósitos confirmaron lo que ya sabía. Luego saqué mi cuenta corriente personal y hice los cálculos. 4 transferencias de 150. $600 de mi cuenta a la suya, distribuidos en 4 meses, cronometrados dentro de las 24 horas de cada depósito faltante. El pago automático nunca falló porque yo era la red de seguridad que nunca pidieron permiso para usar. Luego recordé algo. 6 semanas antes, mi colega María en Harwell había mencionado a un cliente que llamó preguntando si un nombre secundario en un préstamo podía eliminar el nombre principal de un vehículo sin consentimiento. María le dijo, no. No lo había conectado en ese momento. Ahora saqué el registro de consultas. La persona que llamó era David. La cuenta era mía. Había preguntado si la SV podía ser reeditada a su nombre dejándome el saldo restante. Quería el auto y la deuda a mi cargo. La respuesta fue no. Pero el hecho de que lo hubiera intentado me dijo que el acuerdo nunca fue temporal. Escribí una carta al prestamista, 3 párrafos, pagos faltantes, acuerdo insostenible, 90 días para que el secundario refinanciara o solicitaría una entrega voluntaria. La envié por correo el lunes por la mañana. Certificada esa tarde, recogí a Ethan de la escuela y conduje a la tienda Apple. Él no supo a dónde íbamos hasta que entramos en el estacionamiento. Mamá, no tienes que hacer esto. Sé que fue mucho dinero. Lo fue y era tuyo y lo que le pasó no fue tu culpa. Se quedó con eso por un momento. Chloe no va a pedir perdón. Ya lo sé. Esto no es sobre Chloe. Esto es sobre que tengas lo que trabajaste para conseguir. Entramos. Pagué en efectivo. Un asociado diferente, el mismo dispositivo. Ethan lo sostuvo de la misma manera. Cuando llegamos a casa, pegó la nueva fecha de compra dentro de la tapa en el mismo lugar con sus cuidadosas letras mayúsculas. El jueves, el aviso de revisión del prestamista llegó a la dirección de Ashley y David. Ashley llamó 4 veces en 40 minutos. No contesté. El sábado, 8 días después de la barbacoa, el auto de Ashley entró en mi entrada, David en el asiento del pasajero, Susan en la parte trasera. El aspersor del vecino estaba haciendo tic-tac en círculos lentos al otro lado de la calle. Ashley llamó a la puerta. Abrí la puerta y salí al porche. Ethan estaba en su habitación. Ashley comenzó antes de que su pie dejara el escalón. La carta del prestamista es un error. Hemos estado pagando todos los meses. Entré, volví con el resumen de la cuenta impreso y lo levanté. Las 4 líneas resaltadas hablaban por sí solas. Ashley se volvió hacia David. ¿De qué está hablando? Los ojos de David fueron a la página y luego a sus zapatos. Iba a compensarlo. Las cosas estaban apretadas. Tan apretadas que hiciste esto durante 4 meses y nunca me lo dijiste. Se volvieron el uno contra el otro. Les di 15 segundos. El aspersor hizo tic-tac a través de 2 arcos completos.
Luego levanté la segunda página, el registro de Harwell con el nombre de David y la pregunta que había hecho sobre separar la propiedad de la obligación. La sangre abandonó su rostro. Querías el auto y la deuda a mi cargo, dije mientras depositabas menos de lo que debías. Susan dio un paso adelante desde su auto. Llevaba gafas de sol que no necesitaba porque el porche estaba a la sombra. Laura, esto se está saliendo de control. Fuera de control fue ver desde 3 pies de distancia y llamarlo algo que no era. Mamá. Susan se quitó las gafas de sol y las sostuvo con ambas manos como si necesitara algo que agarrar. David bajó la voz. ¿Qué pasa si lo cubro todo esta noche? La diferencia, los auriculares, todo. Estás parado en mi porche ofreciendo pagar cosas que ya me debías. Eso no es una solución. Eso es una factura tardía. Entonces, ¿qué quieres? El auto existe porque yo lo firmé. La práctica de fútbol de Chloe no está financiada por el crédito de David. Está financiada por el mío. Ashley cambió de tono. Laura, somos hermanas. ¿Le quitarías el transporte a una niña por esto? Tu esposo intentó quitar el auto y dejarme con la deuda. Eso tampoco fue hermandad. Los brazos de Ashley cayeron a los lados. Miró a Susan. Susan miró la barandilla del porche. Nadie en esa entrada tenía una respuesta que no requiriera admitir algo que todos habían acordado pretender que no había sucedido. Susan subió al porche. Tu padre y yo podemos mediar. La mediación estaba disponible el día que sucedió. Nadie la tomó. Busqué detrás de la puerta mosquitera y recogí el embalaje vacío del Vision Pro. Lo puse en la barandilla del porche. Coloqué el costo de reemplazo encima. Eso es lo que costó. Espero el reembolso dentro de 60 días. Si no lo recibo, presentaré una demanda en el Tribunal de Reclamos Menores. Ashley se quedó mirando el papel. David miró al suelo. Susan presionó sus gafas de sol contra su clavícula. Tienes 90 días para poner este vehículo a tu nombre. Si no lo haces, lo entregaré al prestamista con la documentación para probar por qué y le diré a Chloe que lo que rompió le costó a un niño 2 años de trabajo. La mano de David se llevó a la mandíbula. Se la frotó, miró a Ashley, y ella no le devolvió la mirada. Se dio la vuelta y caminó hacia la SUV. Ashley lo siguió. Susan lo siguió. El motor arrancó y el auto salió sin que David ajustara sus espejos. La calle quedó vacía. El aspersor era lo único que seguía en movimiento. Entré y cerré la puerta. Esa noche, mi teléfono sonó. Un número que no reconocí. Una mujer llamada Karen, la madre de uno de los niños en la barbacoa. Había estado en la cocina y observó el incidente a través de la puerta. Quiero que sepas que lo vi todo. Karen dijo, mi hijo no ha parado de hablar de ello. Sigue diciendo que nadie hizo nada. Gracias por llamar. Tu hijo, está bien. Estará bien. La niña cruzó la habitación y lo sostuvo sobre el tanque. Eso no fue un accidente. Eso fue una elección. Y lo que dijo tu hermana después fue peor que lo que hizo la niña. Karen tenía un niño de 8 años que jugaba en la misma liga de fútbol que Chloe. Me dijo que ya había hablado con el coordinador de la liga sobre el incidente porque no quería que su hijo asistiera a eventos donde el comportamiento de Chloe era excusado por adultos que deberían saberlo mejor. El coordinador pidió detalles. Karen los dio. Otros 2 padres de la barbacoa contactaron al coordinador por separado esa semana. El coordinador llamó a Ashley y le preguntó sobre el incidente. Ashley dijo que se había tratado en privado. El coordinador dijo que 3 familias habían expresado su preocupación y que la liga esperaba que todos los jugadores demostraran estándares de carácter tanto dentro como fuera del campo. Ashley colgó. Si necesitas una declaración escrita para algo, la proporcionaré, Karen me dijo. Lo que vi fue deliberado. Guardé el número de Karen. La semana siguiente, Frank vino a mi casa. No para la cena que vino después. Vino un martes por la tarde sin previo aviso. Se sentó en la mesa de mi cocina y puse el resumen de la cuenta y el registro de consultas de Harwell frente a él.
Leyó ambas páginas 2 veces. Se quitó las gafas de lectura y las puso sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo han estado los pagos incompletos? 4 meses. ¿Y tú lo cubriste? Cada vez. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque la última vez que algo se rompió en tu casa, caminaste a la cocina. Se encogió. No visiblemente, pero vi sus manos presionarse contra la mesa como si la superficie se hubiera movido debajo de él. La consulta dijo. David llamó a tu concesionario. Quería el auto sin la obligación. No podía hacerlo sin una refinanciación, pero preguntó. Frank miró la pared detrás de mí. Su mandíbula estaba tensa. Tu madre me dijo que estabas exagerando por un aparato. Mamá estaba en la habitación. Lo sé. Recogió sus gafas y se levantó. Hablaré con tu madre. Hablaré con Ashley. No sé si cambiará algo, pero lo diré. ¿Se fue? No me abrazó en la puerta. Todavía no estaba allí. Pero el hecho de que condujera hasta mi casa, se sentara en mi mesa y leyera las páginas sin defender a nadie fue el comienzo de algo. Esa conversación fue la base de lo que sucedió en la cena de cumpleaños 2 semanas después. 3 días después, Susan llamó llorando. Ashley se estaba desmoronando. David estaba en el sofá. Chloe preguntaba por qué todos estaban enojados. Estás destrozando a esta familia por un aparato electrónico. No se trata de electrónica, mamá. ¿Entonces de qué se trata? Porque, desde mi punto de vista, mis 2 hijas no se hablan. Mi nieta está comiendo sola en la escuela, y mi yerno está durmiendo en su propio sofá. Por $600 que David me quitó. Por una llamada a mi concesionario donde intentó llevarse el auto. Por un mensaje de texto de Ashley diciéndome que mi hijo puede llorar en otro lugar. Y por ti, que observaste todo y me dijiste que era algo que no era. Susan guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo, hice lo que pensé que era correcto en ese momento. El momento duró 8 pies, mamá. Ella caminó 8 pies a través de una habitación. ¿Tuviste tiempo? Susan respiró hondo. Tu padre quiere hablar contigo. Papá puede llamarme él mismo. Tiene miedo de que no le contestes. Entonces sabe lo que se siente. Le envié los documentos por correo electrónico con una línea al final. Esto no se trata del Vision Pro. Luego colgué el teléfono. 2 días después, David y Ashley solicitaron refinanciar en una cooperativa de crédito. El crédito de David era de 591. El mínimo era de 620. El oficial de préstamos, un joven con corbata azul que parecía incómodo al dar la noticia, explicó que sin un cofirmante calificado, la institución no podía aprobar la solicitud. Ashley, que había estado sentada en la silla junto a David, con su bolso en el regazo y su abrigo puesto, dijo, ¿y si yo solicito como principal? El oficial calculó sus números. La puntuación de Ashley era de 648, pero su relación deuda-ingresos era demasiado alta con la hipoteca y 2 tarjetas de crédito. Lo siento, dijo el oficial, necesitaría reducir las obligaciones existentes o encontrar un cofirmante calificado. Salieron al estacionamiento. Ashley se subió al lado del pasajero y cerró la puerta. David se quedó afuera con la mano en el techo durante unos segundos mirando el letrero de la cooperativa de crédito. Luego subió y se sentaron allí sin encender el motor. La SUV en la que estaban sentados pertenecía a un préstamo que otra persona había calificado y que esa otra persona les había dado 90 días para encontrar un reemplazo o perder el vehículo. El estacionamiento estaba en silencio. La carta de rechazo llegaría por correo en 3 a 5 días hábiles. Llamaron a Susan. Susan dijo que no podía asumir el pago de un auto. Llamaron al hermano de David en Tulsa. Él dijo que no. Llamaron a un amigo del gimnasio. Él no devolvió la llamada. Casi contesté cuando Ashley llamó esa tarde. Su mensaje de voz decía, nos rechazaron. No podemos hacer esto sin ti. Pero el mensaje de voz no contenía la palabra lo siento. Contenía la palabra no podemos. Esa fue la diferencia entre una hermana pidiendo ayuda y un prestatario reportando una solicitud fallida.
Lo borré. Esa noche, David le dijo a Ashley a dónde había ido el dinero que faltaba. Un depósito para un barco de pesca en un puerto deportivo al sur de la ciudad. Ashley estaba de pie en la encimera de la cocina cuando él lo dijo. Dejó el vaso que sostenía y lo miró. ¿Un barco? Se suponía que sería una sorpresa para la familia. ¿Una sorpresa? Mientras mi hermana cubría los pagos de tu auto. Solo eran 150 al mes. Iba a pagarlo. Ibas a pagarle a la mujer cuyo hijo acaba de destruir los auriculares de su hija, ¿con qué? David no tenía una respuesta. Buscó la encimera y Ashley se alejó. No dramáticamente, solo lo suficiente para que su mano cayera sobre el granito vacío. Ella tomó su teléfono y caminó a la habitación y cerró la puerta. Discutieron durante 3 días, del tipo silencioso en el que la cena se sirve en habitaciones separadas. Chloe preguntó por qué David estaba en el sofá. Ashley dijo, pregúntale a tu padre. Chloe no preguntó. Ashley canceló el depósito del barco, recuperó la mitad y puso $300 para el reembolso del Vision Pro. El día 58 de la ventana de 60 días, llegó un cheque, por la cantidad total, sin nota. El día 61, conduje al juzgado del condado. De todos modos, el papeleo de reclamos menores estaba lleno y en una carpeta en el asiento del pasajero. La tarifa de presentación era de $41. Me senté en el estacionamiento durante 5 minutos, confirmé que el depósito se había liquidado en mi teléfono y conduje a casa. Guardé el papeleo en el archivador. El cheque había llegado, pero la carpeta se mantuvo lista. Puse el reembolso en la cuenta de ahorros para la Universidad de Ethan en la sucursal de Elm Street. La cajera preguntó si el depósito era para un objetivo específico. Dije, universidad. Ella dijo, mamá inteligente. No le dije de dónde venía el dinero. La semana siguiente, Ethan llegó a casa de la escuela y dijo que un niño de su clase llamado Daniel había pedido ver los auriculares. Ethan había dicholo tal vez. 2 días después, Daniel vino después de la escuela. Se sentó en el suelo del dormitorio de Ethan y Ethan le mostró la aplicación submarina. Daniel dijo, esto es una locura. Ethan dijo, espera a ver las medusas. Pasaron 1 hora pasándose los auriculares de un lado a otro, turnándose para narrar lo que veían en la pantalla. Cuando la madre de Daniel lo recogió, Daniel dijo, ¿puedo volver el jueves? Ethan me miró. Dije, sí. Daniel regresó el jueves. Y la semana siguiente, para octubre, Ethan tenía una cita fija los jueves que nunca llamó cita para jugar porque los niños de 14 años no usan esa palabra. Pero eso era. Los auriculares que Chloe había intentado arruinar se habían convertido en lo que abrió una puerta que Ethan había mantenido cerrada durante años. En la escuela de Chloe, las cosas se movieron de manera diferente. 2 de los niños de la barbacoa asistían a la misma escuela secundaria. Uno de ellos le contó a un amigo lo que Chloe había hecho. Para la segunda semana, 3 niños le habían preguntado a Chloe directamente. Ella lo negó al principio. Luego, una chica de su clase de estudios sociales dijo, mi mamá estaba allí. Ella te vio hacerlo. Chloe dejó de negar y comenzó a evitar. Comió el almuerzo en la biblioteca durante 2 semanas. Ashley llamó a la consejera escolar y dijo que Chloe estaba siendo atacada por sus compañeros de clase. La consejera, una mujer llamada señora Davis, le pidió a Ashley que describiera la situación. Ashley dijo que Chloe estaba siendo acusada de algo que se había exagerado. La señora Davis preguntó cuál era la acusación. Ashley describió el incidente de los auriculares en una versión que incluía las palabras juego brusco y malentendido. La señora Davis preguntó si los auriculares fueron destruidos. Ashley dijo que sí. La señora Davis preguntó si se había hecho un reembolso. Ashley dijo que era un asunto familiar. La señora Davis dijo, los estudiantes están respondiendo a una acción que tomó su hija. Eso no es acoso escolar. Eso es una consecuencia social. Puedo ofrecerle a Chloe una sesión de mediación con los estudiantes involucrados, pero no puedo intervenir para suprimir su respuesta a algo que ella hizo.
Ashley colgó y llamó a David. David dijo que tal vez debería escribir la carta de disculpa. Ashley dijo que no le debía una disculpa a nadie por un juego brusco. David dijo, no fue un juego brusco, Ashley. Ella lo recogió y lo tiró. Yo estaba en la habitación. Esa fue la primera vez que David contradijo la versión de Ashley del incidente en voz alta. Ashley no respondió. La carta de disculpa nunca fue escrita. 3 semanas después de la confrontación, Frank cumplió 64 años. Susan organizó una cena en un asador. Yo no iba a ir hasta que Frank me llamó directamente. Leí los documentos que le enviaste a tu madre. Ella me dijo que se trataba de los auriculares. No era así. No. ¿Vendrás a cenar? Casi dije que no. Casi le dije que el hombre que fue a la cocina mientras los auriculares de su nieta se hundían hasta el fondo de un tanque había perdido el derecho a organizar cenas familiares. Pero su voz sonaba diferente a las llamadas de esa primera mañana. No había control de daños en ella. Solo había un padre pidiéndole a su hija que se sentara en una mesa. Ashley no quiere que esté allí. No le estoy preguntando a Ashley. Te estoy preguntando a ti. ¿Fue? Ethan se quedó con Gary. El restaurante tenía una sección privada en la parte trasera con 3 mesas juntas. Frank y Susan ya estaban sentados. Ashley llegó con David y una amiga llamada Amy que claramente no sabía en lo que se había metido. Chloe no estaba. La cena transcurrió en silencio durante 30 minutos. Pan, ensaladas, conversación trivial. Ashley no me había mirado ni una sola vez. David estaba cortando su bistec con más fuerza de la que la carne requería. Luego David lo intentó. Así que la situación del préstamo. He estado haciendo los depósitos completos desde la carta. Estamos al día. Frank dejó su tenedor. Miró su plato y luego levantó la cabeza y habló a la mesa. Fuiste a sus espaldas con los pagos y con el papeleo. Mi nieta destruyó deliberadamente algo que Ethan se ganó él mismo. Y mi hija le dijo a Laura que su hijo podía llorar en otro lugar. Eso no es una situación de préstamo, David. Eso es un patrón. La mesa quedó en silencio. Amy miró a Ashley. El camarero retrocedió hacia el bar. Vi a Chloe cruzar esa habitación. Frank continuó. La vi recogerlo y tirarlo. Vi a Susan llamarlo algo que no era. No dije nada. Ese fue mi fracaso. No voy a decir nada ahora. Ashley habló por primera vez desde que llegó la comida. Su voz era tensa y controlada. Papá, este no es el lugar. Hubo un lugar. Era la sala de estar de tu madre hace 8 semanas. Nadie lo usó. Ashley puso su servilleta sobre la mesa. Miró a David. David estaba mirando la cesta del pan como si contuviera instrucciones. Amy se inclinó hacia Ashley y le susurró algo. Ashley negó con la cabeza. Amy recogió su bolso, se excusó para ir al baño y no regresó durante 10 minutos. Cuando regresó, se sentó en el extremo más alejado de la mesa y no habló durante el resto de la comida. Susan había estado sosteniendo su vaso de agua durante más de 1 minuto sin levantarlo. Lo dejó con cuidado y dijo, ¿podemos hablar del cumpleaños de tu padre? Nadie respondió. El camarero se acercó, preguntó por el postre y se retiró cuando nadie respondió. Llegó la cuenta. Frank pagó. Nadie discutió por la cuenta. Me fui antes del café. Abracé a Frank en la puerta. Él me abrazó un segundo más. Debí haberlo dicho antes. El siguiente domingo, Frank condujo hasta mi casa sin llamar primero. Llamó a la puerta y cuando abrí, dijo, ¿está Ethan en casa? Ethan estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea. Frank entró y se sentó frente a él. Te debo una disculpa. Trajiste esos auriculares para mostrármelos porque te lo pedí. Y cuando Chloe los rompió, fui a la cocina. Debí haberme quedado. Debí haber dicho algo. Ethan miró a Frank durante unos segundos. Luego dijo, ¿viste la aplicación de Marte antes de que ella lo tomara?
Frank parpadeó. Vi los dinosaurios. No llegué a Marte. Es la mejor. Te paras en la superficie y el horizonte es naranja. La barbilla de Frank tembló ligeramente. Apretó los labios y asintió. Muéstrame alguna vez. Está bien. Frank se quedó 20 minutos. Bebió un vaso de agua y observó a Ethan hacer problemas de matemáticas y luego se fue. En la puerta, me dijo, es un buen chico, Laura. Lo criaste bien. Era la primera vez que mi padre me decía esa frase. Cerré la puerta y me quedé allí un momento. Cuando volví a la cocina, Ethan todavía estaba haciendo la tarea. Sin levantar la vista, dijo, el abuelo parecía triste. Lo estaba. Va a estar bien. Eso depende de él. Ethan volvió a sus matemáticas. Ya había pasado página. Los niños hacen eso cuando los adultos finalmente dicen lo que debieron haber dicho semanas atrás. Lo absorben y siguen trabajando. La disculpa no borra el daño, pero le dice al niño que el daño fue real y que alguien más aparte de sus padres lo vio. La fecha límite de 90 días llegó un martes de noviembre. David había pasado las semanas anteriores llamando a todas las personas que se le ocurrían. Su hermano dijo que no por segunda vez. 2 compañeros de trabajo dijeron que lo pensarían y nunca devolvieron la llamada. Un amigo de la universidad con el que no había hablado en 4 años escuchó durante 2 minutos y dijo, no soy cofirmante de nadie. El día 86, un compañero de trabajo llamado Tom aceptó. Tom era capataz en la empresa de construcción donde David trabajaba en estimaciones. Tenía un crédito limpio y conocía a David desde hacía 3 años. Aceptó reunirse en una cooperativa de crédito más pequeña que aceptaba puntuaciones superiores a 580 con un cofirmante calificado. Tom se reunió con David en la cooperativa de crédito el día 88. El oficial de préstamos calculó los números. Debido al historial de David, la tasa de interés saltó del 4,9% al 8,7%. El pago mensual pasó de $610 a $740. Tom leyó cada página del acuerdo de cofirmante. Le hizo 2 preguntas al oficial de préstamos. ¿Qué pasa si se pierde un pago? Se contacta al cofirmante y es responsable del saldo. ¿Qué pasa si se pierden 2? Se inician procedimientos de cobro contra ambas partes. Tom dejó el bolígrafo sobre la página y miró a David. Esto lo hago una vez. Un error y no te llamaré para preguntar por qué. Llamaré a un abogado. David firmó. La cooperativa de crédito procesó los documentos. El día 89, recibí la confirmación del prestamista de que mi obligación había sido saldada. Leí la carta en la mesa de mi cocina. Durante 26 meses, mi puntuación de crédito había estado asociada a un vehículo que no conducía, pagos que suplementaba sin que me lo pidieran, y un hombre que intentó quitar mi nombre del papeleo mientras se quedaba con mi dinero. Eso se acabó. El pago de David había aumentado $130 al mes. El depósito del barco de pesca había desaparecido. La SV estaba ahora a su nombre, en su crédito, a una tasa que reflejaba exactamente el valor de su historial financiero. 2 semanas después de que se cerrara la refinanciación, David perdió el primer pago. El pago automático se había vinculado a la antigua cuenta conjunta. La llamada de Tom llegó a las 7 de la mañana. Tom no gritó. Su voz era plana y profesional. El pago rebotó. La cooperativa de crédito nos marcó a ambos. Necesito que esto se resuelva antes del final del día hábil de hoy. David pagó por teléfono al mediodía. El cargo por pago atrasado fue de $35. Configuró un nuevo pago automático esa tarde y verificó 3 veces el número de cuenta. Tom no volvió a llamar. No necesitaba hacerlo. La diferencia entre Tom y yo era simple. Tom tenía condiciones. Tom tenía consecuencias. Tom no era familia. Y por primera vez en 26 meses, David estaba pagando un auto bajo las reglas que se aplican a cualquier otro adulto. Perder un pago, perder el auto, arruinar al cofirmante, enfrentar el cobro.
La red de seguridad que había estado sosteniendo bajo él durante más de 2 años estaba doblada y guardada en mi archivador, y nada en el mundo iba a hacerme desdoblarla. Puse la carta de descarga en una carpeta en el archivador. Luego cerré el archivador y preparé la cena. Un sábado por la mañana a principios de diciembre, Ethan y yo estábamos en la mesa de la cocina. Daniel había venido el día anterior y habían pasado 2 horas con los auriculares, turnándose para narrar imágenes del océano profundo y discutiendo si los peces rape eran más aterradores que los tiburones duende. Ethan llevaba puesto el Vision Pro ahora, solo, viendo algo sobre bioluminiscencia. Estaba narrando lo que veía. Hay organismos a esa profundidad que producen su propia luz. No necesitan el sol. Simplemente brillan. Se quitó los auriculares y me miró. ¿Podemos ir a un acuario alguna vez? Dije, sí. Se volvió a poner los auriculares y regresó al océano. Dentro de la tapa, debajo del recibo de la tienda impreso, había escrito la nueva fecha de compra con cuidadosas letras mayúsculas. Una fecha diferente a la primera, la misma letra.